Buenos días. Este es el grupo E. Está conformado por Milton, Christopher, Alexander y su servidor Elías Prat. Y yo les estaré hablando sobre lo que fue la Revolución Norteamericana, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ok, empecemos. Ok. La Revolución Norteamericana fue realmente un conflicto global en el cual se libraron batallas en América del Norte, el Caribe y Europa. Los británicos recibieron ayuda de las tribus de nativos americanos leales y las tropas hessianas de varios principados alemanes. Ok. Ahora vamos con el concepto de la revolución industrial. Pues se denomina revolución industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería, la producción artesanal y otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Ello propició un acelerado desarrollo de la sociedad moderna de aquel momento. Pues la revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Ahora vamos con la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Ok, eh, ahora vamos con las fechas en donde se ubicaron. Pues la Revolución Norteamericana fue ubicada en el 1775, que a pesar de que hubo algunos intentos de darle una solución negociada al enfrentamiento, el choque era inevitable y el 19 de abril del 775 comenzó la Guerra de Independencia, también conocida como la Revolución Americana o la Guerra Revolucionaria. Ahora con la Revolución Industrial, esta fue 15 años antes de la Revolución Americana, fue en el 1760. eh, la primera revolución industrial, como mencioné, fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Ahora, con la Revolución Francesa, esta pasó más después. Eh, la Revolución Francesa o era napoleónica, fue el 14 de julio de 1789 y pues terminó en el año 1815. La Revolución Francesa, como mencionaba, un conflicto social, el cual tuvo diferentes periodos de violencia. De hecho, una de las épocas más violentas de la historia fue la Revolución Francesa. ¿Qué causó? ¿Qué fue lo que causó las revoluciones? En el caso de la Revolución Americana, pues fue la abolición de las leyes establecidas por el Imperio Británico y la Declaración de la Independencia fue la causa de la Revolución Americana. En el caso de la Revolución Industrial, la causa principal eh, fueron los cambios en la organización del espacio rural, eh, provocaron un fenómeno conocido como revolución agrícola. Grandes extensiones de tierra se concentraron en pocos propietarios que cambiaron las técnicas de producción. Y en el caso de la Revolución Francesa, lo que provocó o la causa, fue que estuvo provocada por una multitud de factores, de hecho, políticos, económicos, morales, religiosos. Puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Ok, ¿cuáles fueron las características de la Revolución Norteamericana? Bueno, pues como mencionaba, una de las características fue también su causa, que fue la abolición de las leyes establecidas por el Imperio Británico. También fue el republicanismo, otra característica
de la Revolución Norteamericana fue el liberalismo, también el presidencialismo. Eh, Ahora, con las características de la Revolución Industrial, pues estas fueron el gran aumento de la producción mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes, incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología e importantes mejoras en los medios de transporte. Ahora, en el caso de las características de la Revolución Francesa, pues, eh, como decía, la Revolución Francesa fue uno de los estallidos armados más violentos de la historia, rompió con el sistema monárquico tradicional y permitió que surgiera una nueva sociedad cuyos ideales se basaban en la razón, la igualdad ante la ley y la libertad. Sin embargo, esos ideales no pudieron implementarse en la práctica. Personajes que destacaron de la Revolución Norteamericana, pues fue George Washington, probablemente la persona más detonante en esta revolución. Benjamin Franklin, también John Adams, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Benedict Arnold, Márquez de Lafayette, eh, que por cierto, tres personas, o sea, tres personajes de esta lista caracterizan ser los padres de la patria de Estados Unidos. Ahora vamos con la Revolución Industrial. Los personajes importantes de la Revolución Industrial fueron James Watt, Adam Smith, David Richard, John Stuart Mill, Louis Blanc, Karl Marx y Pierre Proudhon. Estos personajes aportaron mucho a lo que fue el mundo científico y tecnológico de aquella época, especialmente James Watt, que probablemente fue el que tuvo más relevancia eh, y fue conocido como el personaje más importante de la Revolución Industrial, ya que fue ingeniero e inventor mecánico, el cual aportó su vida a lo que fue en sí la ciencia de aquel momento. Ahora vamos con los personajes importantes de lo que fue la Revolución Francesa. Estos personajes fueron Luis VI de Francia, María Antonieta, Carlos X, Jacques Necker, Voltaire, Maximilien de Robespierre y Camille Desmoulins. Estos personajes también tuvieron mucho impacto en lo que fue la Revolución Francesa, especialmente Maximilien Robespierre, ya que él fue el líder que aconteció lo que fue la Revolución Francesa. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Somos el grupo E. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.